Aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje. A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Era el inolvidable Robin Williams encarnando al profesor Keating. Gracias a él, los alumnos descubren la poesía y la importancia vital de luchar por alcanzar sus sueños. Es un fragmento de un clásico del cine, El Club de los Poetas Muertos, un film que explica la historia de un grupo de jóvenes que recurre a la poesía para dar sentido a su vida. Una película que nos da pie al tema que vamos a tratar hoy. Se ha presentado recientemente el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2023. De él se desprenden, por ejemplo, qué importancia le damos los españoles a la lectura. ¿Leemos poco o mucho en España? ¿Qué perfiles leen más y quiénes menos? ¿Hay diferencias entre comunidades autónomas? Hoy en Plaza al Día, ¿es la lectura una asignatura pendiente? Saludamos a Antonio María Ávila, es el director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España. Señor Ávila, muy buenas. Muy buenas. Vamos a empezar por esos hallazgos claves del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros de España en 2023. ¿Cuáles son las principales conclusiones? Bueno, hay, digamos, tres grandes conclusiones. Una primera es que después del importante incremento que se produjo el año de la pandemia, esto que no sería extraño y lo esperábamos que se hubiera producido un cierto retroceso, sin embargo eso no ha ocurrido ni en el 21, ni en el 22, ni ahora, con lo cual se ha consolidado el incremento. Y este año además hemos decidido poner lo que ha pasado en la última década de estudios que habíamos hecho, para que se vea cómo va evolucionando la tendencia, y eso nos ha dado un resultado muy positivo, puesto que se ha crecido 5 puntos. La tercera es que se mantiene la profunda desigualdad en la situación del país, es desigualdad por edad, desigualdad por género, desigualdad territorial, y hay focos preocupantes, ¿no? Preocupante la situación en la secundaria, no porque la gente de la adolescencia no leen, pero se produce un bajón respecto a lo que ocurre entre los niños de 9 a 10 años, que son los más lectores de Europa. Y también el problema tradicional que tenemos de que un tercio largo, porque es más de un tercio, de la población no lee nunca, ni tiene intención de leer. Sin embargo, ahí sí se da un hecho positivo. La gente de más de 65 años, que era donde se producía esa situación, sin embargo lleva 2 años creciendo. Uh-huh. Y eso yo creo que es lo de los niños y lo de los mayores de 65 años vayan creciendo, son 2 buenas noticias para el futuro. Bueno, no, la verdad es que sí que son buenas noticias. Usted decía que han hecho una comparativa. En realidad, ¿cómo se compara la situación actual con años anteriores en esos términos de hábitos de lectura? ¿Qué es lo más significativo y cómo ha cambiado? Decía usted que en la pandemia se leyó mucho más, pero que por suerte sí, las cifras en España hoy por hoy no son malas. Pero en esa comparativa que han realizado, ¿qué les ha llamado más la atención? Bueno, pues un fenómeno que desde que empezamos a hacer estos estudios en el año 2000 no ha dejado de crecer. Distinguimos 3 tipos de lectores: el lector frecuente, que es el lector de verdad, el lector que leo diariamente o al menos 2 o 3 veces, 6 o 7 horas a la semana. Que devora libros, vamos. Sí, el lector ocasional, que es un lector que lo mismo lee 1 o 2 libros al año, y el lector, el no lector, ¿no? Entonces, el lector frecuente no ha dejado de aumentar oleada tras oleada del estudio de manera lenta pero paulatina. Es de verdad el que sube. Es la buena noticia. Después, es verdad que sí, que hay un tercio largo de la población, pero cuando empezamos a hacer estos estudios eran casi el 44%, que se haya quedado ahora en 35,5%, bueno, pues quiere decir que hemos mejorado algo también. Y desde el primer día nos fue saliendo que los niños, los que empiezan la primaria, pues que son los más lectores del país. Y está corroborado, porque cuando damos los datos de comercio interior, siempre insistimos que el subsector de infantil y juvenil es el que más crece. O sea, que por los 2 lados, un estudio confirma al otro. No sé si también tienen datos de los géneros literarios o los tipos de libros que son más populares entre los lectores. ¿Qué leen más los españoles?
La novela. Sí, la novela, de manera contundente. Después, dentro de la novela, que hay a su vez muchos subgéneros, es muy curioso, la que predomina es la que se llama con carácter general novela histórica, pero después se producen hechos curiosos. Los hombres prefieren más la novela de negra o novela de ciencia ficción, las mujeres prefieren más eso que se llama novela romántica. Después, a mucha distancia de la novela está el ensayo normalmente es de ciencias sociales, de historia, sociología, y a mucha distancia también del ensayo, con un 11-12% está la poesía. Y ya casi irrelevante, lo digo porque cuando yo estudiaba en el instituto, sin embargo, se leía y se hacía mucho teatro, el teatro leído. Esos serían los 4 grandes rasgos. Y entre la gente joven predomina mucho el cómic manga. Entre la gente joven me refiero a la adolescencia y demás. Ahí es donde más predomina, que es otra forma de leer. En este barómetro han visto que existen diferencias significativas, por ejemplo, en los patrones de lectura según diferentes criterios, según la edad, el género o incluso el nivel educativo. Sí. El nivel educativo es, y también después desde el primer día, tiene una correlación matemática casi del 100%. A mayor nivel educativo, mayor índice de lectura. O sea, los que más leen son los universitarios. Un poquito, a bastante distancia de los universitarios, los que se quedan con estudios secundarios. Y al final los que tienen estudios primarios. Hay una correlación. Después también sabemos, y tampoco es una cosa inusual, o sea, no es una cosa típicamente española, sino de toda Europa, que leen más, muchísimo más, y en todos los tramos de edad, las mujeres que los hombres. Solo curiosamente empieza a atenuarse la diferencia, siguen predominando las mujeres, pero se atenúa mucho los de mayores de 65 años. Y después, desgraciadamente, hay territorios que están en media europea, muy por encima de la media española, pues Madrid, Barcelona, el País Vasco, Aragón, y los demás, desgraciadamente, unos más que otros, están todos por debajo, no de la media comunitaria, de la media nacional. Ahí estamos nosotros, ¿no? La Comunidad Valenciana. Está Valencia, sí. Valencia, que es siempre un caso extraño, porque por desarrollo económico debía de estar más arriba, pero nunca sale por encima de la media. Ha mejorado, porque todas las comunidades han mejorado, o sea, quiero decir, en los últimos 10 años se ha dado un crecimiento positivo, pero entre Madrid o Barcelona, que son donde más se lee, o la Comunidad Valenciana, hay diferencia. Hay que incidir más en eso, no tenemos ni el aprobado en la Comunidad Valenciana. Eso quiere decir, pero porque los demás territorios, pues son las Castillas, Andalucía, Galicia, pues vive mucha población rural, envejecida, que es donde sabemos que hay problemas. Pero Valencia no se dan esas circunstancias y siempre llama poderosamente la atención el bajo índice de Valencia, que no se corresponde a su desarrollo. Decía usted que el punto negativo de este barómetro es ese tercio de la población que nunca lee libros. Pero, ¿qué estrategias cree que podrían fomentar la lectura en aquellos que no la practican? Vamos a ver, primero tenemos que ser muy realistas y saber que ahí hay un grupo de personas que son mayores, que fueron muy débilmente alfabetizadas. A mí me gusta, y lo hago todos los años, recordar que nosotros como colectivo en España pues tiene un cierto retraso. Me explico. Hacia 1913, o sea, justo antes de la Primera Guerra Mundial, los países de nuestro entorno, que sí, Francia, Alemania, Reino Unido, los nórdicos, habían conseguido escolarizar su población hasta los 13 o 14 años. Eso dependía de países. Nosotros eso no lo conseguimos hasta la ley Pillar-Palacín, al final del franquismo del año 1972. Esos mismos países, hacia el 55, 56, o sea, hace unos 67, 68 años, habían conseguido prorrogar la escolarización hasta los 16 años. Nosotros lo conseguimos con la LOCSE, en 1992. Quiero decir, el retraso se va recortando, pero ha habido un retraso. Eso significa que hay muchas personas mayores, de tercera edad, pues que no han pasado por el colegio, dieron un curso para adultos, están débilmente alfabetizados. Después,
hay un núcleo, pues bueno, pues que no le gustará leer, y hay un porcentaje de la población que no le gusta leer, como a mí me aburre ver el tenis, y eso pues no tiene remedio, no voy a perder un minuto en eso, y eso habrá un porcentaje. Y después es muy importante que funcione el sistema educativo, en primaria lo está haciendo, tenemos problemas y lo sabemos en secundaria, es muy importante la actitud de la familia, es muy curioso cómo los padres que leen y los padres que leen a los niños, que también sale del estudio, después salen niños más lectores. Uh-huh. También es muy importante, digamos, el ecosistema social. Hombre, pues los líderes sociales, pues, figuras que sean famosas con una razón objetiva, o los políticos, pues que salgan con libros. En Francia es habitual, en España es muy raro. No que salga el día del libro, no. Los días que no son del día del libro y que se vea que tienen una relación habitual y que hablen del libro, de la novela o del ensayo que están hablando. Eso en otros países es relativamente frecuente, en España es rarísimo. Me temo que porque no leen. Uh-huh. También es importante destacar que pues, ha evolucionado lógicamente la lectura a nivel general, pero ¿cómo cree usted que afecta la era digital y las nuevas formas de consumo de información al hábito de lectura, al hábito de leer libros en nuestro país? Mira, hay una cosa, nosotros hace años, la Federación hizo un estudio que encargamos a unos expertos y ellos dijeron, y lo usamos mucho, que la lectura es la llave de plata para entrar en la sociedad de Internet o del conocimiento. En Internet pues hay mucha imagen, pero también hay mucha letra, y por tanto no tenían por qué ser incompatibles, y nosotros sostenemos que no es incompatible. ¿Qué ocurre? Pues que las jornadas digitales no han aportado nuevos lectores, son los lectores tradicionales los que leen en cualquier soporte, en el papel o en el digital. Claro. Y después lo que sí es cierto es que ha ampliado el ámbito de alternativa. Pues antes teníamos al cine que había que ir en horarios programados, en momentos, y ahora pues con el móvil, el ordenador, o como se llame, la pantalla esta, la que se lleva en mano, las tablets, pues la tablet, uno puede entrar en cualquier momento y puede leer, sí, pero puede ver una serie, o puede retransmitir, o escuchar las redes sociales, pero leer, hay que leer. Es decir, que no ha influido en el nivel de lectura, simplemente que los que ya leían se han cambiado, por ejemplo, al libro digital, pero siguen leyendo y siguen devorando igual los libros en otros formatos, ¿no? No, el mayoritario, y tampoco es una situación singular española, es de todos los países, incluido Estados Unidos, la gente sigue prefiriendo de manera contundente el papel. Y los libros electrónicos lo hacemos nosotros, quiero decir, que no nos dicen, no, ¿qué van a decir ustedes los editores? Pero no, es que los libros electrónicos lo hacen los editores, ¿eh? Uh-huh. Lo venderá Google o lo venderá Amazon, pero lo hacemos nosotros. Y por tanto, ¿qué es lo que eso también lo da? Hubo un incremento cuando aparecieron estas nuevas fórmulas, pero después se ha estabilizado y no avanza, no retrocede, pero no avanza. No sé si todavía en esta época que vivimos juegan un papel importante las bibliotecas y las políticas culturales que puedan promover la lectura en diferentes municipios, ciudades, etcétera. Claro, las bibliotecas son muy importantes, y ahí está el otro, porque es la infraestructura de la lectura, ¿no? Y ahí está el otro elemento diferenciador. Todos esos países de los que hablábamos y que estaban antes que nosotros en los procesos de alfabetización, pues son los países que tenían unos excelentes sistemas bibliotecarios públicos a los que la gente acudía. Claro, en España era muy difícil acudir a las bibliotecas porque es que no teníamos biblioteca, a pesar de que la ley de régimen local dice que los municipios de más de 5.000 habitantes, lo ha dicho, que yo sepa, desde el año 42, tienen que tener biblioteca. Me río yo de las bibliotecas municipales que había en los años 40 o 50. Eso sí ha empezado a cambiar en los últimos 20 años. Yo creo que ahora empezamos a tener un buen sistema bibliotecario. Todavía los políticos son más dados a hacer edificios preciosos y maravillosos, pero se quedan sin dinero para comprar los libros. Es una cosa muy curiosa, pero digamos que lo hace. Y entonces, también preguntamos por la biblioteca. Digamos que los españoles que no leen tampoco acuden a la biblioteca. Es verdad que tampoco van a un museo ni van a una sala de concierto. Pero los que van le dan un aprobado
alto, vamos, no le da un aprobado, le da un notable rozando el sobresaliente, lo cual quiere decir que ahí tenemos otro elemento importante para favorecer la biblioteca. Pero a la biblioteca tenemos que darle los créditos presupuestarios para renovar constantemente los fondos, porque la gente también busca novedades. Y claro, aquí en el año 12 hicimos un recorte que todavía no hemos recuperado. Y lo primero que hicieron todas las administraciones públicas, con independencia de las ideologías, lo primero que hicieron fue recortar los créditos a las bibliotecas públicas, que no es que fueran los mayoritarios, pero fue lo primero que hicieron. Sospechoso, ¿verdad? Un poco sí, la verdad es que es una pena que no se fomente más en esos edificios que dice usted que la mayoría son preciosos. Otro dato importante que también queríamos destacar es que el 53,2% de los españoles compró algún libro, no de texto, en 2023, pero lo importante aquí a destacar es que la librería tradicional se mantiene como el canal de compra habitual de libros. Sí, eso es coincidente con que se lee más en papel, y la librería, y si le sumo la cadena de librería, pues son el factor mayoritario. Es verdad que ha crecido el Internet, pero el Internet muchas veces lo están sirviendo las propias librerías, o sea que usted le pide por email o por teléfono a su librero el libro y se lo mandan después. O sea que esa subida, que es muy notable del Internet, porque se han mantenido las librerías, las cadenas de librería, han caído un poquito los grandes almacenes, se mantiene el kiosco, que en España es un circuito muy peculiar de salida de libros, han caído otras fórmulas, la venta a crédito o el club de lectores, el círculo, para decirlo, el círculo de lectores, que tenía antes un 4 o un 5%, ha crecido en Internet, pero se mantiene, y eso creo que es bueno, y es sano las librerías y las cadenas de librería. Señor Ávila, por finalizar, una conclusión, ¿qué nota le pone usted a los hábitos de lectura de los españoles después de este último barómetro que han realizado? Bueno, pues un aprobado alto, porque tenemos todavía mucho margen de mejora y que tenemos que hacer que nuestro sistema educativo, que la familia y los políticos se tomen en serio la lectura. No es casualidad que los países ricos sean los que más leen y desgraciadamente los países pobres los que menos leen. La lectura es una fuente de formación fundamental, permanente y constante, y además donde se puede pasar bien. Pues Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Los índices de lectura de los españoles se mantienen estables, aunque ha caído ligeramente el de las personas que leen en su tiempo libre. Además, más de un tercio de los españoles sigue sin leer nunca. El 29,7% de los no lectores manifiesta una falta de interés y el 1,6% no lee por motivos de vista o por motivos de salud. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Ya saben que lo pueden escuchar también en las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Además, les animamos también a entrar en plazaldía.es. Allí pueden encontrar todos nuestros contenidos y, por supuesto, realizar cualquier suscripción.